propuestas por Charles Darwin, Gregor Mendel, hasta Frederick Griffith, ¿sí? Charles Darwin fue uno de los científicos que propuso la teoría de la evolución, aunque esta teoría no tiene un asidero científico, pero es una hipótesis más acerca de dónde venimos. Gregor Mendel, sin ¿Vos crees que yo soy estúpida como para no saber que vos la buscaste a mi amiga esa vez que te muestro? Vos sos acosador. Gregor Mendel fue uno de los monjes que dio a conocer que existen genes recesivos y genes dominantes. Hizo sus pruebas en diversos tipos de plantas, sobre todo en aquellos que son de guisante, de las arvejas, y pudo observar que sí, efectivamente, hay este tipo de genes. Unos son dominantes y otros recesivos. Y que un nuevo ser tiene alelos que provienen de su progenitor. Esta teoría hoy en día se la utiliza para el análisis de la maternidad o paternidad, por ejemplo. Y así hay varios investigadores que dieron a conocer sus teorías, ¿sí? Tal vez Carl Mullis es uno de los íconos de la biología molecular, ya que gracias a sus técnicas se pudo amplificar el material genético. Hoy en día se utilizan para varias áreas. La biología molecular es una ciencia que tiene por objeto una disciplina, que tiene por objeto estudiar a los seres vivos desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista molecular, sobre todo el material genético. La biología molecular se encarga de realizar los análisis del material genético desde el punto de vista físico-químico, desde el punto de vista químico, ¿sí? Sus características y su identificación en el laboratorio. De eso se encarga la biología molecular, el análisis netamente del material genético desde un punto de vista químico. El DNA como tal es un polímero que están constituidos de nucleótidos de DNA. Este polímero de nucleótidos de DNA lleva la información genética de todo el ser vivo, ¿sí? Ser vivo es aquella célula que contiene DNA y RNA, ¿sí? ¿Dónde está toda esa información? En el DNA. Este DNA contiene la información de los ciclos bioquímicos denominados metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son aquellos que se producen todos los días en el organismo cuando existe un determinado metabolismo, ¿sí? Estas enzimas que produce el organismo es para cortar diferentes tipos de material que se consume y que sea útil para la célula. Pero esto es constante. En cambio, los metabolitos secundarios se forman por una agresión que sufre una célula, ya sea biológica o química. Se produce la activación de diferentes genes para contrarrestar a esta agresión. A eso se denomina metabolito secundario. El término metabolito secundario también es válido para aquellas plantas que producen componentes con actividad farmacológica y que otras no la producen, ¿sí? A estos también son considerados como metabolitos secundarios. El conocimiento de la estructura de los nucleótidos data desde el siglo XIX. Fue en esa época que se aislaron a nivel del núcleo y encontraron que existía la nucleína, ¿sí?, que forma parte del DNA y una parte básica que conforma la proteína. Por lo tanto, las células eucariontes en el núcleo encontramos DNA y histonas, y no histonas, es decir, proteínas. En el siglo XIX solamente se conocía el carácter ácido y básico, pero más adelante ya se hace el estudio a nivel de su estructura molecular, a nivel de sus
estructuras químicas. La estructura como tal se empezó a conocer en el siglo XX, ¿sí? Donde se analizó ya el DNA cromosómico. Y en 1953, James Watson y Francis Crick fueron los que determinaron la estructura del material genético, que está constituido por una hebra doble y que este tiene la función de transmitir a los genes de generación en generación. ¿Sí? El dogma central de la biología molecular propuesta por Francis Crick indica lo siguiente, que el DNA como tal, este material genético DNA, tiene la capacidad de replicarse a sí mismo. La información del DNA es transferido a una molécula de RNA y este RNA es leído en el ribosoma para la síntesis de la proteína. ¿Sí? Hoy en día existen modificaciones al dogma central de la biología molecular y estas modificaciones son llevadas a cabo por estudios que se hacen en los virus. Si bien los virus son estructuras químicas, pero pueden replicarse cuando están dentro de su hospedero. Estos virus han modificado el dogma central de la biología molecular. Entre sus modificaciones, la primera modificación es que estos virus pueden replicar su propio RNA, ¿sí? Mediante su enzima vírica llamada RNA polimerasa. Y además que estos virus de RNA tienen la característica de sintetizar DNA, ¿sí?, a partir del RNA. La enzima se denomina transcriptasa inversa. ¿Sí? Esta enzima transcriptasa inversa es aquella que tiene por objeto dar lugar a un DNA y el DNA obtenido se denomina DNA complementario. Estos son las dos modificaciones al dogma central de la biología molecular propuesta por Francis Crick. Los seres vivos están relacionados entre sí. Las diferencias entre organismos, la adquisición de la complejidad que observamos está relacionada con la herencia, con la variación y la selección. Por lo tanto, si existen modificaciones a nivel genético, estas modificaciones van a ser transferidas a sus progenitores. Y esto hace que exista una determinada variación. ¿Sí? La herencia genética consiste en la transmisión de ese material genético de generación a generación. Cuando una célula se replica, este DNA también se replica con las mismas características. Si ha habido modificaciones en ese DNA, también esas modificaciones han de estar en la nueva generación. Por tanto, la herencia es toda información que se hereda y que ésta se encuentra almacenada de una forma química que es la molécula del DNA. El DNA contiene toda la información genética de las características de un ser vivo, ya sea eucarionte o procarionte. El material genético, desde el punto de vista químico, está constituido por ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el grupo fosfato, las bases nitrogenadas y el azúcar. A esto denominamos nucleótidos. Y estos nucleótidos se unen entre ellos a través de los enlaces fosfodiéster. Y a través de las bases nitrogenadas va a dar lugar a la formación de la hebra doble. La timina se empareja con la adenina, ¿sí?, la adenina con la timina, la citosina con la guanina y la guanina con la citosina. Es decir, que hay un emparejamiento entre ellos. Entonces podemos indicar que la estructura del DNA está conformada por polímeros de nucleótidos constituidos por moléculas que son adenina, se abrevia como A, guanina como G, timina como T y citosina como C. Y en el caso del RNA,
no contiene timina, sino uracil. Por lo tanto, su simbología será simplemente una U. Claro está que existen diferencias estructurales a nivel químico, lo cual hace la diferencia entre DNA y RNA. Eso avanzaremos más adelante en detalle en la estructura y análisis de los ácidos nucleicos. El DNA es una hebra doble y están unidos entre ellos a través de puentes de hidrógeno o puentes electrostáticos, ¿sí? Les había indicado hace un momento atrás que la adenina se une con doble enlace con la timina y la citosina triple enlace con la guanina. Entonces esto hace de que sea una hebra doble, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, los puentes de hidrógeno, ¿sí? Este material genético en los eucariontes se encuentra empaquetado en forma de cromosoma, ¿sí? Los genes se alinean en forma lineal tanto en el brazo corto y brazo largo del cromosoma, ¿sí? Cuando está en división celular, entonces este material genético se encuentra en forma lineal, ¿sí? El RNA, esta es una molécula de RNA, ¿sí? El RNA se une entre ellos a través de enlaces fosfodiéster, ¿sí? Porque el RNA es de una sola hebra y no es de doble hebra. El DNA es mucho más estable gracias a estos enlaces electrostáticos. El RNA no tiene enlaces electrostáticos, por lo tanto es una estructura mucho más débil que se degrada en minutos este material genético. Es importante tener en cuenta los fundamentos de la replicación, ya que estos fundamentos nos sirven para poder explicar las técnicas de amplificación del material genético. La replicación ocurre en todos los seres vivos donde existe DNA y este tiene la capacidad de poder replicarse a sí mismo mediante la enzima DNA polimerasa y otras enzimas que intervienen durante la replicación, ¿sí? En los eucariontes, la replicación para que se lleve a cabo existen varios eventos, entre ellos la liberación de las histonas, apertura de la doble hélice en cremallera. Cada hebra hace de molde para formar una cadena complementaria y al final tenemos una replicación semiconservativa. Los nucleótidos se unen de acuerdo a su complementariedad. Adenina, doble enlace timina, citosina, triple enlace guanina, ¿sí? Se obtienen dos moléculas idénticas al original. Por lo tanto, existe la copia del material genético. En ocasiones se producen mutaciones. Muchas no tienen efectos, pero otras sí tienen efectos y estos nos indican el tipo de patología que existe cuando existen mutaciones a nivel genético. La replicación del DNA es un modelo de replicación en el laboratorio. La replicación de los eucariontes es una replicación mucho más sencilla que en los eucariontes, ¿sí? En esta diapositiva verán que existen varios componentes que forman parte de la replicación. Esto avanzaremos en el tema de replicación con mayor detalle. La transcripción y la traducción también son importantes tanto en la biología molecular como en la biotecnología. La transcripción es aquel proceso en el cual el RNA se sintetiza a partir de un molde de DNA. Este RNA tiene la información de la proteína. Este RNA es útil para poder determinar la expresión genética de ese gen y verificar qué nucleótidos contiene y cuál es la proteína que lleva la información. Y la traducción viene a ser la lectura de este RNA mensajero en el ribosoma. El ribosoma tiene la capacidad de poder interpretar las secuencias de los codones del RNA
y estas las traducen en proteína. Y estas proteínas vienen a ser las enzimas, ¿sí? Moléculas que forman parte de nuestro metabolismo celular. ¿Dónde se encuentra el material genético? El material genético se encuentra en el núcleo, ¿sí? Y ahí encontramos DNA, RNA. No encontramos DNA en el citoplasma, pero podemos encontrar RNA adherido a los ribosomas, ¿sí? Que están en el citoplasma, o a los ribosomas que están unidos en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? También encontramos DNA y RNA en la mitocondria y en los vegetales en el cloroplasto. Entonces esas son las ubicaciones del material genético a nivel de la célula. El código genético es un conjunto de reglas que nos determina la secuencia de un RNA transcrito, ¿sí? Y también nos determina la secuencia de una proteína, ya que cada codón significa un aminoácido determinado. ¿Qué es un codón? ¿Sí? Un codón viene a ser 3 componentes, 3 nucleótidos de RNA, ¿sí? Como ustedes podrán ver, estos 3 que está aquí corresponde a la fenilalanina, pero también el uracilocitosina, este otro codón, también corresponde a la fenilalanina. La leucina puede ser codificado por varios codones, en este caso 4 codones, ¿sí? El código genético entonces nos da una idea de cómo es el RNA de una determinada proteína, ¿sí? Es útil el código genético para el aislamiento de genes. En biotecnología existen técnicas que nos van a permitir aislar los genes. Y estos genes pueden ser identificados de forma indirecta a través del código genético. Se indica que es un código genético degenerado debido a que es posible una variabilidad mayor, ya que no es específico cada codón para cada aminoácido, sino que son varios codones que codifican a un solo aminoácido. Esta característica es debido a la degeneración del código genético. El código genético puede darnos la secuencia de las proteínas. Por lo tanto, una proteína proviene su origen del gen que se encuentra en el DNA. Este gen da lugar a esta proteína. Esta proteína estructuralmente tiene centros activos específicos para un determinado sustrato. Esta proteína puede sintetizarse en el citoplasma o puede sintetizarse en el retículo endoplasmático rugoso y en el lumen, tanto del aparato de Golgi o de los retículos endoplasmáticos lisos, sufren modificaciones químicas, por lo cual dará lugar a una estructura química diferente, ¿sí? De características funcionales, ¿sí? Con respecto al gen que tiene la información de esa proteína. Existen diversas técnicas que nos van a permitir poder llevar a cabo los estudios acerca del DNA. Entre esas técnicas existen las enzimas, diversos tipos de enzimas, como ser las ligasas, las isoenzimas, las fosfatasas, etc. Pero entre ellos, la que más se utiliza son las enzimas llamadas endonucleasas. Estas enzimas endonucleasas son enzimas que cortan el material genético. También reciben el nombre de enzimas de restricción. Cortan el DNA en sitios específicos denominados palindrómicos, ¿sí? Estas enzimas van a permitir editar material genético para introducirlos dentro de
ya sea procariontes o eucariontes. ¿Cuáles son las aplicaciones de la biología molecular? El DNA tiene un impacto significativo a través de la tecnología del DNA recombinante. Decimos tecnología del DNA recombinante debido a que se puede extraer DNA de un ser vivo diferente e introducirlo a otra especie. Por lo tanto, obtenemos un material genético recombinante. Y el producto que va a producir ese gen es una proteína recombinante. A través de la manipulación del material genético se puede modificar microorganismos. ¿Para qué? Para producir sustancias útiles que son estudiadas en la proteómica, ¿sí? Por ejemplo, la insulina, el interferón, etc. Son diversos tipos de productos que se pueden sintetizar a través de los microorganismos. También el conocimiento de los genes nos permite encontrar diversos tipos de patologías, ¿sí? Análisis de enfermedades específicas, fibrosis, entre otras, o hacer un diagnóstico preventivo a través de los genes. La biología molecular, a través de sus técnicas, pueden ser utilizados en varias áreas, como es la medicina forense, para determinar el material genético de los sospechosos, ¿sí? De los delincuentes, o para saber la maternidad, paternidad, etc. En la taxonomía establece relaciones evolutivas entre una y otra especie. Tal vez un adelanto bastante grande que tiene la biotecnología es en la agricultura, ¿sí? Para obtener plantas que sean resistentes a diversos tipos de plagas o que sean resistentes a las sequías, ¿sí? Es por ello que la biotecnología en otros países es un papel fundamental para tener mayor rendimiento a nivel de la agricultura. Hoy en día también se está utilizando a través de la micropropagación y modificación de genes obtener principios activos con actividad farmacológica a partir de la manipulación de los genes. En conclusión, podemos indicar que el DNA es importante en varios ámbitos del saber, ¿sí? Se encuentra hoy en día en plena discusión varias teorías. La investigación sobre el DNA va a tener ese impacto tanto en la área de la medicina hasta la área de la industria farmacéutica. ¿Sí? No nos olvidemos, también está el medio ambiente, ¿sí? La agricultura, la medicina acuática, etc. Es decir, que las técnicas de biología molecular están aplicadas en todos aquellos seres vivos donde existe DNA y RNA. ¿Bien? Con esto termino la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Como no tienen ninguna pregunta, pueden prender por favor sus cámaras para registrar la asistencia a la clase.